Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras. Me preocupa que en un momento donde todos advertimos que va a haber mayor conflictividad social por la aplicación de esta política económica, intenten involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si algo faltaba en este país en estos días tormentosos, como dice el presidente de la Nación, es el debate que se abrió, la grieta que se abrió sobre la reforma y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina, porque el gobierno hizo una reforma por decreto, la oposición ya dijo que va a presentar en el Congreso de la Nación proyectos de leyes para derogar ese decreto porque quiere que toda la modificación salga por ley. En fin, la historia de siempre de la Argentina. De eso nos vamos a ocupar esta noche aquí en A Dos Voces, porque en un ratito ya está llegando el ministro de Defensa, Oscar Aguad, pero también lo vamos a debatir porque ya está en nuestros estudios Sergio Berni. Sergio Berni, ustedes recordarán, fue secretario de Seguridad. También está Luis Petri, diputado nacional de Cambiemos. Y está con nosotros también Miguel Ángel Tomás, fue ex secretario de Seguridad, estuvo al frente de la CIDE. Y Victoria Donda, la diputada que en un ratito va a estar con nosotros aquí. Bueno, con todos ellos vamos a debatir el tema, la reforma de las Fuerzas Armadas. Pero también está Luis Brandoni, un actor, yo creo que uno de los mejores actores que dio la Argentina en los últimos 50 años, político, fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores. Bueno, con Brandoni vamos a charlar de todas estas cosas que están pasando en el país, de la reforma, de la situación social, del conurbano, pero también de un tema que ahora lo vamos a introducir con Marina. ¿Por qué? Porque estamos... ¿Cómo estás, Marina? Buenas noches. ¿Cómo estás, Podés Edgardo? pasar al centro del escenario. Marcelo Bonelli está de vacaciones. Sí. Bien merecidas también, que las claro. tiene, porque las tuve yo, las vas a tener vos. Ah, así que ¿viste? Pensé que está ya me las bueno. estabas cobrando, todavía no las tuve. No, digo, a una semana del dictamen sobre el aborto, hoy fue un día muy caliente. A ver, dentro y fuera del Senado. Afuera porque la Iglesia, después nos vamos a ocupar, sacó un comunicado, exhorta a movilizarse, pero adentro porque nos sorprendió a todos una exposición. Uno de los últimos días de exposición en el Congreso. Vamos a hablar en un ratito porque lo importante es la semana que viene, el dictamen precisamente. Pero hoy, una de los últimos días que había para hablar, se presentó el doctor Abel Albino, conocido por muchos por su trabajo en materia de desnutrición infantil, y sorprendió a algunos con declaraciones que ya viene haciendo hace tiempo. Viste que ellos tienen, todos los expositores, 7 minutos para hablar. En el caso del doctor Albino fue mucho más extenso ese tiempo y después se le hacen preguntas. Bueno, ante una pregunta específica, el doctor Albino se derivó del tema del aborto y le respondió a Mabel Blanco, otra médica sanitarista que acababa de hablar. Mirá, Edgardo, lo que pasó. A ver, dale. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Esto no fue un error, no fue una equivocación que tuvo el doctor Albino hoy. Esto es lo que el doctor Albino siempre sostiene vinculado a la sexualidad, a la prevención de infecciones de transmisión sexual, a cómo él considera a la homosexualidad una enfermedad. Está llevando información falsa, errónea. A ver, Marina, todo el mundo tiene derecho a presentarse, pedir hablar en el Senado, fijar su posición. Te tiene que aceptar un senador, ese no es un detalle menor. Exactamente. Yo creo que nos sorprendió a todos, lo dicho por Albino, ¿no? Vos sabés que ahí el que contestaba en el video que veíamos después en Bella Tarde con Carolina Moroso es Leandro Can, de la Fundación Huésped. La Fundación Huésped hoy tenía el comunicado listo. ¿Sabes por qué? Pues ya lo habían tenido que usar en 2015. También al respecto del doctor Abel Albino, la que se levantaba y se iba era específicamente Mabel Blanco, médica sanitarista que ha trabajado en programas de prevención.
hay un millón de cuestiones, digamos, que se generaron en torno a esto. Ya hay diversos comunicados. La Fundación de Abel Albino de Conin tiene varios convenios con el Estado Nacional, con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Salud. Lo ha informado Marcos Peña oportunamente cuando se le había consultado. Tiene también con varias otras provincias por su trabajo en materia de desnutrición infantil. Lo que pasa es que interviene, digamos, uno de los convenios es con Ministerio de Educación, con Ministerio de Desarrollo Social, en políticas que exceden la cuestión de la nutrición, y estamos viendo que esta es una posición que está, digamos, se lleva mal con todo argumento científico anterior, por lo pronto por un detalle que a un médico como Abel Albino no se le puede escapar, y es que no se habla de virus del SIDA, sino de virus del HIV. El SIDA es una eventualidad posterior para una persona que vive con HIV y que el mundo entero reconoce al preservativo como el método más efectivo, como un método de una efectividad muy importante, bien utilizado. Ahora nos vamos a meter con vos y nos vas a contar cómo está el tema de los votos, ¿no? Caliente. Pero a mí me sorprendió, ¿por qué? Porque en un grupo de amigos que yo tengo hay uno que es médico y trabaja en lo más profundo del conurbano. Y desde hace meses que me viene diciendo que hay que hacer educación para el uso del preservativo. ¿Por qué? Me dice, por el HIV, porque los chicos piensan que tiene cura y en realidad vos tenés que tomar droga durante toda tu vida, pero además dice, porque no lo están usando, porque tienen la creencia de que ya el HIV, el SIDA pasó y vienen enfermedades venéreas que vemos cómo están aumentando. Y dice, y lo mejor es fomentar el uso del preservativo. ¿Qué es lo que pasa? El HIV, gracias al importante nivel de investigación y tratamiento, es una, digamos, se vuelve crónico, es algo con lo que muchas personas viven y viven de manera, digamos, con muy buena calidad de vida. No todas las personas que viven con VIH desarrollan SIDA, y además, perdón, hay una enorme cantidad de parejas que se conoce como cero discordante. Sí. Esto quiere decir que uno vive con el virus y otro no. Se cuidan mediante el uso del preservativo. Y digo, la realidad misma contradice esta situación. Pero sí es cierto que, digamos, la política de educación sexual tiene que ver con estas cuestiones. Vos mencionabas, digamos, reaparecen algunas enfermedades como la sífilis. Hace muy poquitos días hablamos, por ejemplo, de que gran cantidad de chicas jóvenes dicen que uno de los motivos por los cuales no usan preservativo es por presión de una pareja hombre. Hay un montón de motivos, y de esto, entre paréntesis, está contemplado dentro de lo que se está discutiendo, porque se habla de educación sexual. Existe la ley de educación sexual integral que tiene una aplicación mala y dispar en distintos puntos del país. Hay provincias que han decidido no adherir. Hoy, por ejemplo, hubo una chica muy jovencita en el Senado, de las más jóvenes que ha hablado, una chica de Salta, que habló sobre la educación sexual que recibió ella en la escuela, que no se llamó educación sexual, sino educación en el amor, ¿no? Algunas de las cuestiones que vienen pasando y que hacen que esto, e insisto, a mí me parece que es un dato, todas las opiniones son válidas. Por supuesto que las opiniones, digo, está llamado al Congreso para que opine gente que está a favor de la legalización y gente que está en contra, y ambas partes, Ricardo, tienen una vehemencia muy importante. Lo que parece grave es que en medio del plenario, Edgar, se den datos que son falsos y que son un riesgo en materia de salud pública. En un ratito vamos a volver a hablar de esto y me decirme cómo van los votos, porque te decía, va a haber manifestaciones a favor y en contra de esta ley. Te decía que el episcopado se pronunció y exhorta a la gente a orar, a hacer ayuno, pero salir a manifestarse en contra de esta ley. Están los que votan a favor de esta ley. En un ratito me contás cómo están las cosas en el Senado de la Nación, porque me voy a hablar con Luis Brandoni. Acordate que tenemos el ministro de Defensa que está llegando, Oscar Aguad, tenemos el debate sobre esta reforma de las Fuerzas Armadas, pero nos tomamos unos minutos para hablar con Luis Brandoni. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es un placer. A ver, ¿cuántas cosas que nos dividen a los argentinos? Porque está el tema de las Fuerzas Armadas, pero está este tema también. No, todo nos divide. A los argentinos en este momento nos divide todo. No hay un solo tema que nos aglutine. Uno siempre deja una puertita abierta, pero... no, pero pareciera ser que no hay manera. Que no hay manera. Todo es blanco-negro, todo es controversia. El tema de la despenalización, de interrupción del aborto, no mereció una crispación, una exhibición y un fervor que no tenía. Por ejemplo, nosotros tuvimos un episodio bastante parecido a este, e igualmente trascendente, que fue la ley de divorcio. Sí, yo recuerdo lo que fue la ley de divorcio. Que fue muy impresionante, fue muy debatido, pero no se llegó a este extremo de
de posiciones irreductibles. Este es el tema. Y ocurrió también en aquel momento en que en la Cámara de Diputados no existieron los bloques. Había libertad de conciencia y los bloques no existieron. Y la gente votó de acuerdo a su conciencia y a su propia convicción. El caso fue muy célebre, el caso de algunas familias que votaron de forma diferente por un otro lado. Pero esto no implicaba que el que no votaba como uno era enemigo del otro. Esto es lo más grave. La tonalidad me parece que va por ahí. La tonalidad que están adquiriendo los debates son muy ácidos, muy feroces, irreductibles en algún sentido, y lo que es peor, la descalificación, porque uno piensa de otra manera. Esto es lo que me parece que es más riesgoso. ¿Qué explicación le encuentra a esto, no? Yo no soy sociólogo. No, pero bueno, a ver, tú tienes una experiencia de la vida política argentina. Es que por mi experiencia política, mi experiencia gremial, el hecho de haber sido diputado de la Nación durante un periodo de 97 al 2001, me tienen más sorprendido todavía, digamos, no son una experiencia que me sirva, porque yo he atravesado 11 años seguidos por razones involuntarias en la asociación de actores con compañeros que pensaban de muy distinta manera, pero teníamos un propósito muy claro, que era conducir ese sindicato, y las divisiones no existían, porque en todo caso íbamos a comer y ahí discutíamos de política o de fútbol, pero para nosotros, yo he hablado con compañeras de muchos años de profesión y están azoradas, estamos distanciados por razones que antes no existían, no existían razones de distanciamiento. Si bien es cierto, penoso, pero no deja de ser cierto, que el hecho de tener enfrente un gobierno de facto o una dictadura nos aglutinaba y tirábamos enfrente y le pegábamos siempre. Pero eso, sí, digamos, usted recordaba la otra vez la solicitada que firmamos en la Vuelta a la Democracia, donde estábamos todos ahí de un lado y del otro, bueno, y no importaba. Qué buen ejemplo. Esa solicitada, pidiendo justicia. Hoy no sería posible. Hoy esa solicitada que yo te traje al programa no sería posible. Pero ni aunque se trate de la ponderación de una vacuna a favor de la inmortalidad, digo, no hay manera de ponernos de acuerdo en algo que sea en bien común. Ahora, Brandoni, este tema del aborto generó grieta sobre grieta, porque hay grietas en el radicalismo, en el PRO, en el kirchnerismo, porque el aborto realmente divide. Pero a mí me parece que también hay una sobreactuación en eso, porque una diferencia de criterio ya es una grieta. Entonces estamos en un abismo, estamos viviendo al borde del abismo, porque digo, que haya una discusión entre los radicales, la verdad que no es ninguna novedad. Los radicales nos hemos peleado muchas veces, incluso en algún momento dramáticamente se fracturó el partido, pero que hay maneras distintas de ver las cosas no significa que el partido se disuelva, que estalle en 1000 pedazos, y en Cambiemos tampoco. Va a haber diferencias porque están nada menos que compartiendo una tarea de una responsabilidad enorme que es gobernar un país o una provincia. ¿No le asusta? O miles de ciudades. De modo que son temas complicados y la gente que lo toma con responsabilidad no debería entrar en este juego, sino en el juego de ver a ver en qué nos podemos poner de acuerdo, no en qué nos podemos dividir. ¿No les preocupa a usted las divisiones que hay dentro de Cambiemos por el tema de la política económica, de los aumentos tarifarios? No, yo creo que hay diferencias de criterios, sí, pero no son diferencias, no hay ningún temor de que haya una fractura en absoluto. Porque el radicalismo fue el que levantó la bandera por el aumento de tarifas, bueno, pues también se sumó Elisa Carrió. Sí. Y por las cuestiones del ajuste. ¿Qué quiere decir eso? Sí, porque es un gobierno democrático. Entonces se puede hacer. No es un gobierno verticalista. No ha sido sancionado ninguno, que yo sepa, ninguno fue sancionado porque dijo que no estaba de acuerdo con las tarifas o la manera, digamos, de aplicar las tarifas. Pero lo cierto es que hay cosas que se están haciendo. Y lo que me parece más complicado para el ánimo de la gente, porque además de las tarifas, de la suba del dólar, de las tasas de interés, está el ánimo de la gente. ¿Y cómo lo ve usted el ánimo? Lo veo mal, porque los están castigando todos los días de todos lados.
no hay manera de que le entreguen una buena noticia, que digan que algo valió la pena, que algo está bien. Yo acabo de leer que el otro día PAMI hizo un arreglo con los laboratorios nacionales en un descuento del 69 y 67% en los remedios oncológicos, que han significado un ahorro extraordinario y un acuerdo de esa naturaleza. Esto es para decirlo, que el gobierno va a presentar, supongo, dentro de poco, un proyecto para darle título de propiedad a los habitantes de 4.000 villas de emergencia que hay en el país. Es una gran noticia. No le dio bola a nadie. Esas son cosas que alientan. Lo que pasó con los créditos inmobiliarios es una cosa para alentar, y hay mucha gente que está alentado, pero claro, en medio Lo que pasa es que ahí la suba del dólar también le dijo a la gente que se había metido. Pero no, pero se siguieron sacando las cosas. No, porque la verdad no se puede vivir del dólar, pero es una cosa que nos acatan y es un problema cultural que tenemos argentinos que no tiene resolución de momento, a la vista no está. Pero los créditos se siguen sacando, y además los créditos está previsto que haya habido, que pueda haber habido una modificación en la cotización del dólar o en los básicos privados, no sé si son ladrillos o qué cosa, pero se han seguido otorgando los créditos. Pero ¿qué pasó? No hay una cosa que tenga algo que nos permita levantarnos con un poco más de ganas al día siguiente. Digo, la reparación histórica de los jubilados es un tema que no se habló más, salvo el día que liquidaron 20 pesos menos por mes, ahí se armó un despelote brutal. Pero digo, ¿cuánto? Un poquito de piedad para con nosotros. Ahora, ¿usted no cree que el desánimo influye, que este aumento de la inflación, de los precios, todo hace que la gente... No, hay gente que no se desanima, para ir a la nieve no se desaniman, para ir al Mundial no hubo desánimo. O sea, entonces, son las dos Argentinas, porque son las dos Argentinas, ¿no? Aquel que está viviendo en la pobreza. No, yo lo sé, sí, eso ya no, lo digo sé. Que esa gente tiene razones para desanimarse también. No digo que no haya buenas noticias. Pero por supuesto, yo no estoy diciendo que no hay razones para desanimarse. Digo que alguna vez un día en el año, algo tenemos que decir, bueno, algo va a ir mejor. Pero si no, ¿cómo se sigue sosteniendo el año? Hablo del ánimo, sí. Más allá de los problemas económicos que efectivamente existen, de los errores que ha cometido el gobierno, que son incuestionables, algunas cosas que las ha hecho bien, que también habría que tenerla en cuenta, digo, aunque sea para no pegarnos un tiro cuando se pone un poquito triste. Brandoni, el tema de las Fuerzas Armadas, usted vivió y sufrió golpe, persecución, exilio, dictadura, la vuelta a la democracia, podemos contar cara pintada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está viendo lo que pasa ahora con esta decisión del gobierno de reformular el rol de las Fuerzas Armadas, la oposición que dice no estamos de acuerdo? Hay dos o tres cosas que son básicas, me parece. Primero, yo hice el servicio militar en la Escuela Superior de Guerra, en Avenida Luis María Campos. Por entonces, los alumnos eran capitanes en general, y 1 o 2 veces al año se hacían ejercicios teóricos de confrontaciones. Y teníamos nosotros hipótesis de conflicto. Y las hipótesis de conflicto clásicas, la cual yo fui como soldado raso, testigo de ir y llevar y traer cosas y qué sé yo, que eran Chile o Brasil. Esas dos hipótesis de conflicto no existen más. Hay otros problemas que me parece que son muy graves, que cuando yo hice la colimba no existían, que era el narcotráfico, y que hoy tiene un peso enorme, y que me parece que las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas tienen que tomar medidas para un nuevo tipo de enemigo poderosísimo y de un alcance mucho mayor a cualquier Estado extranjero, y habría que prepararlo. Yo, antes de sospechar si en realidad el presidente lo que quiere es hacer otra cosa con eso, tendríamos que hablar de, ¿será necesario esto o no? ¿Cómo son las fronteras nuestras en el norte del país? ¿Son seguras? ¿Tenemos radares? ¿Tenemos la seguridad de que no hay contrabando de drogas y contrabando de otro tipo? No.
Para eso, por supuesto, están las fuerzas de seguridad, que son las que van a operar. Ahora, ¿Sabes qué? Creo que no se puede partir de la sospecha de que esto no es cierto. Esto es como lo que nos pasa a los argentinos. Vamos, pagamos con una tarjeta de crédito y tenemos que mostrar el documento de la identidad. ¿Por qué? Eso es sospechar de que yo estoy con una tarjeta que no es buena. Entonces, estar bajo sospecha siempre, sospechar, discutir sobre algo que todavía no sabemos cómo se va a dirimir. Se lo vamos a preguntar después a Oscar Aguada, el ministro de Defensa, que está acá. Que corresponde un poco más que me lo pregunten a mí, la verdad que no es serio. Discúlpeme, ministro. Usted es político, así que se lo puedo preguntar, es político, no, dirigente de actores. desde luego que sí. A ver, Brandoni, lo que sí es cierto que está... Yo estaba pensando hoy, los que tenían 15, 17 años en el golpe del 76 son los que empiezan a tener recuerdo de lo que fue la desgracia y de la sangrienta dictadura que tenemos. Ahora ha quedado en realidad grabado para los argentinos lo que fueron las Fuerzas Armadas actuando en seguridad interior. Por eso digo, lo importante en esto es que quede claro, pero por eso digo que quede claro cuál van a ser. No, pero eso ya sabemos, de eso sé. De eso lo sé. Y, por ejemplo, ver un uniforme ya es una mala palabra. En los años 70, a un uniforme se le tiraba directamente. No existía el concepto de los derechos humanos en los años 70. Estamos claros. Y algo se ha modificado. Han pasado 42 años desde entonces. Y algo pasa en los argentinos que no podemos terminar de definir el rol de las Fuerzas Armadas. No es así. No es así porque las experiencias que se han hecho... Y te aseguro, te puedo asegurar que no tengo alma militar ni una particular simpatía por eso. No, yo sé lo que usted sufrió con los Canapintada, con el golpe, penoso, hizo un servicio militar penoso. Pero lo que sí también sé es que, más allá de esa penosa tragedia que hemos vivido en los años 70, inolvidable para todos, lo que no podemos es seguir teniéndola fresca para que no se pueda avanzar en otro sentido. Porque un día, así como nosotros defenestramos, nos permitimos escupir y maltratar a un policía por la calle porque estamos en democracia, un día alguien nos va a atacar y vamos a necesitar quien nos defienda. Entonces yo pregunto, el ajuste es muy malo y es salvaje y es injusto. ¿Es necesario un ajuste? Y ahora yo pregunto, el mundo al revés, yo te hago una pregunta. ¿Un país tiene que tener fuerzas armadas o no? Bueno, pero eso no está en discusión. Sí. No, ¿cómo no está en discusión? Ojalá. Entonces, si no está en discusión, vamos a ver cómo hacemos, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, para darle una utilidad a las Fuerzas Armadas para cosas que puedan ser útiles para la sociedad. No solamente confrontaciones bélicas, porque es una estructura, las Fuerzas Armadas tiene una estructura fabulosa para muchísimas cosas. Si es necesario, ¿por qué no lo vamos a aclarar en la norma? Para que no haya equívocos, y no va a haber equívocos. Partir de la duda de que esto es mentira, como ya dijo parte de la oposición, es mentira, esto lo que quieren es volver a la dictadura. Me parece que es una frivolidad. A ver, lo que sí es necesario en este tema es la reconciliación. Hoy vi un hecho, y que es bienvenida la reconciliación de los argentinos, hoy vi un hecho curioso, y es, digamos, el perdón de Estela Carlotto a Alberto Rodríguez Sá. Alberto Rodríguez Sá, que había hecho con otro, y lo padecieron los radicales, había un símbolo, yo creo que uno de los símbolos mayores de la represión de este país fue Macera. Como Videla, entonces él le había mandado, le había hecho un pedido para a Macera, que combata en el 78, a subversivos en San Luis, y entre ellos estaba, de los afectados por eso, un radical Negri. Y bueno, hoy Estela Carlotto dijo que eso ya forma parte del pasado, que la oportunidad de cambiar hay que dárselas a todos. ¿Usted cree que está abierto el camino para el perdón? Tiene que estar, y sí, si no, no tenemos futuro. Tenemos que tomar ese camino. Que no es solamente cambiar, hay cosas que hay que dar por terminado. Digo, las leyes dicen que hay delitos que prescriben al cabo de un tiempo. Hay situaciones que nosotros tenemos que dar por prescripta. ¿Cómo hizo Europa para recomponerse después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se hicieron los tontos? No. Asimilaron, asumieron lo que había pasado, se hicieron cargo y se pusieron a trabajar. Me parece que algo de esto, me parece que está muy bien, es un camino que tenemos que mantener abierto, no la grieta.
el camino del encuentro. Hablando de la grieta, ¿y los actores se van a encontrar alguna vez o van a seguir en la grieta? No, pero los actores seguimos trabajando. Digo, los actores tienen el derecho a pensar como quieran, a participar de cosas que no tienen nada que ver con nuestro ¿Se juntan oficio. cuando actúan y se separan cuando están fuera del escenario? Sí, ¿por qué no? Yo he trabajado con gente que pensaba muy distinto a mí, pero con la diferencia de que nunca me peleé, ni nunca lo consideré un enemigo. ¿Se va a reconciliar con, este caso, sí. con la Asociación Argentina de Actores? No, yo no pertenezco a la Asociación de Actores, porque no me representa. Cuando me representa, en una de esas, después de 57 años de socio, vuelvo. Bueno, a ver, los actores, digamos, identificados con el kirchnerismo tuvieron un rol muy importante en la marcha contra el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos un rol importante durante la dictadura, que fue más importante todavía. Sí, yo lo recuerdo. Yendo a buscar a los compañeros que no estaban. Brandoni, bueno, terminamos con algo más agradable, que es su trabajo como actor, porque, digamos, estrena una nueva película ahora en agosto, Mi obra maestra, con Guillermo Francella. El director es Gastón Duprat, que es el director de Ciudadano Ilustre. Ya terminó el rodaje de Regreso Triunfal, una película de Campanella, con Oscar Martínez y Musto, que yo vi un poco de Graciela Borges. A ver, ¿qué opina de estas dos películas? Bueno, estoy entusiasmado, estoy contentísimo. Y además estoy contento porque... Ahí estamos viendo imágenes de la película con Francella. Empecé un programa en la televisión pública... De tango, que es una de mis pasiones, y estoy muy contento con eso. Y creo que va a tener una importante repercusión. Y el personaje de Mi obra maestra, el suyo, el artista, ¿cómo es? ¿Cabrón? ¿Se enoja? ¿O cómo es? Usted se enoja, un hombre mayor, que no es mi caso, que es un pintor, amigo de toda la vida de un marchand, de un galerista, muy amigos, que entra en una especie de cono de sombra, porque también hay modas, en las modas también se dan en el arte, y este hombre ha sido muy exitoso en un momento determinado, después no lo fue más. Entonces su amigo le dice, actualizate un poquito, y el señor se empecina en lo que él hace, tiene que ser así, y en lo que él hace, y entonces le va muy mal, y termina en la calle, desalojado. Bueno, pero es una linda relación la que tienen, con sus más y sus menos. Yo tengo la esperanza de que sea una película muy atractiva. Ojalá. Gracias, Luis Brandoni. Lo deliberó porque sé que tiene un compromiso familiar importante y lo dejó por venir acá. Así que está liberado. Muchas gracias. Nosotros nos metemos ahora, una vez más, en el tema de la reforma de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué dijo la oposición en medio de todo esto. Me preocupa que en un momento donde todos advertimos que va a haber mayor conflictividad social por la aplicación de esta política económica, intenten involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Yo creo que es gravísimo, más en materia de seguridad o de Fuerzas Armadas, que se modifique una palabra, no diría 2 artículos. Esto es volver al pasado después de haber transitado tanto dolor y tantas cosas terribles que vivimos en este país. Tenemos que salir a la calle a decir que no queremos más lo que hemos vivido, repetir esa historia. Y ya estamos con el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Gracias, Aguad, por estar con nosotros. A ver, no es un tema sencillo el de las Fuerzas Armadas. Ahora le voy a pedir su opinión, por supuesto, hablar de todo esto. A ver, ¿por qué? Porque, lo decíamos recién con Brandoni, ¿no? Han pasado muchísimas cosas en la Argentina, desde el golpe militar hasta ahora. Tuvimos las Fuerzas Armadas responsables de la más sangrienta de la dictadura, de la desaparición de miles y miles de personas. Tuvimos Fuerzas Armadas que nos llevaron un acto demencial a la Guerra de Malvinas. Tuvimos Fuerzas Armadas con la democracia, que le hicieron la vida imposible a Alfonsín, un sector, fue el nacimiento de los Carapintadas, fueron las leyes de obediencia de vida y punto final. Durante el menemismo, un sector de las Fuerzas Armadas se transformó, o un sector de los Carapintadas adhirieron al menemismo. En la época de la Rúa no tenían un rol prácticamente definido. Después, con el kirchnerismo, vino el momento de la utilización de Fuerzas Armadas para un proyecto político, con un jefe del ejército, Milani, que era el militar preferido de Cristina, que después se abrazó con Eve de Bonafini, que después terminó en denuncias de violaciones a los derechos humanos y denuncias por actos de corrupción y de inteligencia. Y ahora viene esta etapa de las Fuerzas Armadas con una reforma que propone el gobierno.
pasó de todo a lo largo, desde el golpe militar hasta ahora, y han pasado tantos años y nunca se terminó de redefinir el rol de las Fuerzas Armadas. Bueno, y ustedes, los radicales, lo sufrieron, como le decía Brandoni. Sí, me parece buena la reflexión. Tiempo pasado. Yo creo que hay que mirar para adelante. Nosotros tenemos un sistema de defensa desactualizado. La Argentina tiene una conformación de su defensa mirando a dos hipótesis de conflictos que ya no existen. Y lo que hay que hacer es reactualizar el rol de la defensa, el instrumento militar, y darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que estamos haciendo. Habiendo desaparecido aquellas hipótesis de conflicto, porque acá hay que entender esto. El ejército, sobre todo, se desplegó en el territorio y se armó y se entrenó pensando en dos guerras posibles que podía tener con nuestros vecinos. Eso ya no existe más. Entonces, todo ese despliegue, todo ese entrenamiento y todo ese equipamiento, muchos de ellos no existen más. No sirven para nada. Entonces, redefinir el rol de las Fuerzas Armadas es decir, cuáles son los peligros de la defensa en la Argentina. Definido cuáles son los peligros, hay que redefinir el establecimiento de las Fuerzas Armadas en el territorio, cuál va a ser el equipamiento que van a necesitar esas Fuerzas Armadas y cuál va a ser la capacitación que van a tener esas Fuerzas Armadas. En eso estamos. Hoy las hipótesis de conflicto no tienen que ver con una guerra con otro Estado. La Argentina es un pueblo de paz. Latinoamérica es un continente de paz. No tenemos enemigos, a otros estados como enemigos. No tenemos ningún peligro de que nadie nos pueda atacar. Pero sí tenemos los nuevos peligros del siglo XXI, que tienen que ver fundamentalmente con el terrorismo internacional, con el narcotráfico en la medida que afecten la defensa, con la ciberdefensa, que es producto del avance de la tecnología. Es decir, son amenazas nuevas, desafíos nuevos, y la Argentina tiene que armarse para defenderse. Bueno, lo que propone esta reforma de las Fuerzas Armadas es casualmente esto, reformar el instrumento militar para la defensa nacional. Aguad, cuando la oposición alzó su voz para precisamente criticar esto y oponerse, lo primero que dijo es, bueno, esto camina a que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior, que hagan inteligencia, que hagan lo que hicieron en el pasado. ¿Qué garantías da el gobierno que esto no va a ser así? Bueno, nosotros no podemos firmar, no sé, una declaración en la ONU. No hay posibilidad de que las fuerzas... Mañana hay una marcha vacía de contenido. Le encanta a la gente marchar. No hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. No hay ninguna posibilidad. Las Fuerzas Armadas tienen otro rol, no son policías. Para eso está el sistema de seguridad, que está funcionando bastante bien, sobre todo el sistema federal, en la lucha contra el narcotráfico. No podemos firmar un documento. No hay posibilidad. Las Fuerzas Armadas están para la defensa nacional. Y hay que establecer nuevos roles. Y lo único que se va a hacer es acompañar logísticamente para ayudar y colaborar con las fuerzas de seguridad en la frontera. Porque un rol de las Fuerzas Armadas es defender la frontera. ¿Qué significa eso? Que le vamos a dar un gran apoyo logístico. Un gran apoyo logístico con mucha tecnología nueva. Esto significa, ¿qué es la logística? Comunicaciones, transporte, salud, asistencia a los pueblos que están a lo largo de toda la frontera norte de la Argentina, que son cientos de pueblos muy chiquitos, muy pobres, que viven en algunos casos a la vera de los ríos, en lugares inhóspitos, que no tienen agua. Vamos a ver si le llevamos agua. Las Fuerzas Armadas tienen capacidad para abrir caminos, para tender puentes. ¿Pero quién va a controlar la frontera? ¿La Gendarmería o la Gendarmería? La Gendarmería. Es un rol de la Gendarmería. Lo único que vamos a controlar nosotros, en coordinación con la Gendarmería, es el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea Argentina tiene el monopolio del espacio aéreo. No hay otro que pueda hacer ese trabajo. Van a ir a la frontera drones, van a ir a la frontera aviones, helicópteros de transporte para transportar gendarmes. Si le vamos a prestar un apoyo para colaborar aún más con la Fuerza de Seguridad para la lucha contra el narcotráfico.
Eso hablamos de la frontera terrestre. ¿Qué va a pasar con la frontera marítima? Bueno, esa es una gran preocupación en este sentido. Una de las de prioridades de la defensa es nuestro Atlántico Sur, por la riqueza hitícola y mineral que existe en esa zona y que actualmente, y hay que reconocerlo, no está bien defendida. Y no está bien defendida porque Argentina no tiene los medios para hacerlo. Acabamos de comprar 4 barcos OPV, que son barcos un poco más ligeros, para poder controlar la depredación de la que es víctima nuestro país. Y hablo del Atlántico Sur con proyección hasta la Antártida. Toda esa zona del litoral marítimo argentino es una de las prioridades de la defensa y bueno, la Argentina tendrá que tener recursos disponibles para comprar tecnología para poder defenderlo. Ahora vamos a hablar del estado en que se encuentran las Fuerzas Armadas, pero uno de los reclamos de la oposición dice esto se tendría que haber hecho por ley, no por decreto, es inconstitucional. Hay un sector de la oposición que yo digo, o son muy pícaros o son desinformados. El presidente dictó un decreto el día lunes que lo único que hace es cambiar una palabra de otro decreto que había dictado Kirchner. El kirchnerismo pasó por varias etapas, pero en una etapa quiso destruir a las Fuerzas Armadas. No solamente las estigmatizó en el salario y en el equipamiento, dictó un decreto, se lo leo, donde decía que las Fuerzas Armadas tenían como función repeler agresiones de origen externo perpetrados por Fuerzas Armadas pertenecientes a otro Estado. No existe ninguna posibilidad de que otro Estado nos ataque. Entonces, ¿para qué queremos las Fuerzas Armadas? Sin embargo, la ley de Alfonsín, de muchos años antes, era más moderna que esta, que decía que las Fuerzas Armadas actuarán en forma disuasiva o efectiva para enfrentar agresiones de origen externo. No agregaba perpetradas por un ejército de otro Estado, de origen externo. Ya en aquel tiempo alguien pensó que las agresiones podían ser hechas por enemigos que no fueran un Estado. El terrorismo no tiene patria, el narcotráfico no tiene patria y tampoco lo tiene el ciberataque por el ciberespacio. Es decir, si nosotros prescindiéramos de modificar esa norma, no podría la Argentina defenderse contra el terrorismo, contra el narcotráfico que afecta a la defensa y contra los ciberataques que son un problemón del siglo XXI y no hace falta que yo lo explique. Estamos trabajando mucho sobre ese tema y era necesario cambiar una palabra del decreto reglamentario para poder actuar. ¿Cómo quedó? Para que entendamos la reforma que los pícaros o los desinformados quieren que vaya al Congreso. El artículo 1 del decreto del presidente dice: las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo. Punto. El origen, fíjese que esa palabra estaba en la ley de Alfonsín del 88. Origen significa que el ataque puede ser perpetrado desde afuera o desde adentro, porque hoy la amenaza cibernética también puede ser hecho de adentro, pero con un ataque que sea de origen externo. ¿Se da cuenta? Sí. Bueno, esa es la única reforma que se ha hecho legislativa. Hoy conocimos que el kirchnerismo, por un lado, la izquierda, por otro, presentan proyectos en la Cámara de Diputados para derogar este decreto y que toda modificación sea por ley. ¿Qué les responde a usted? En plena campaña del kirchnerismo. No van a derogar por ley un decreto. Es una cosa ridícula. Ahora, era el momento para presentarlo, digo, por el clima de enfrentamiento que hay entre oposición y oficialismo, los problemas que hay en el Congreso. A ver, esta reforma se iba a presentar en el mes de diciembre. Todo lo que pasó con el Ara San Juan, la verdad, no solamente conmovió a la Armada, sino a las Fuerzas Armadas. Ahora, Edgardo, defender la vida, la libertad, la integridad de la Argentina no tiene tiempos. El tiempo es el que toca y el que nos toca vivir. Había que hacer este cambio, si no nosotros no podíamos enfrentar los desafíos que tenemos, porque lo que además hay que entender es esto. No es solamente no poder hacer las acciones, no poder defendernos contra el terrorismo. Significa que las Fuerzas Armadas no pueden entrenarse para defenderse contra el terrorismo, ni pueden equiparse para defenderse contra el terrorismo, ni pueden hacer inteligencia, pues está prohibido.
Es decir, el hecho de que solamente se puede reprimir hasta el lunes un ataque de una potencia extranjera nos impedía de prepararnos para ataques cibernéticos, para ataques terroristas, incluso para ataques del narcotráfico que comprometieran la defensa de la nación. Bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer. Aguad, ¿y usted qué le dice a los organismos defensores de los derechos humanos que fueron tan críticos, especialmente Carlotto? Hay que, digamos, por una cuestión de edad, ellos fueron víctimas, perdieron a sus hijos, perdieron a sus nietos en esa época, entonces lo que temen es que las Fuerzas Armadas se metan de vuelta en seguridad interior. ¿Qué le dice usted a ellos? Señora Carlotto, ¿usted cree que el país va a trazar 50 años para atrás? Estamos viviendo otro tiempo, otro siglo, con una realidad totalmente distinta de la de los años 70, no existe más eso. Y además, estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas de los 70, son jóvenes, muchachos que no vivieron aquellos tiempos. Ahí está, volvemos a correr el mismo riesgo de la represión. Es como, vea, a veces es como que la Argentina avanza con el freno de mano puesto. Es una cosa increíble, siempre tenemos que volver para atrás. El país tiene que empezar a avanzar. A ver, todos los argentinos deben pechar a este país para que avance. No podemos volver a una discusión de los años 70. Hay que sacarle a las Fuerzas Armadas la mochila de los años 70, porque estas son otras Fuerzas Armadas. Hace 30 y pico de años que estamos viviendo en democracia, no hemos tenido ninguna, pero la más mínima posibilidad de ninguna actuación de las Fuerzas Armadas fuera de lugar. Son Fuerzas Armadas de la democracia, constituidas para la democracia, para defender el sistema democrático. Sí, está claro que los que hoy forman parte de las Fuerzas Armadas y hasta hace unos años eran o no habían nacido, eran muy jóvenes cuando fue la época del golpe, pero a ver, los que Oiga, la mayoría de los militares de alto rango tienen 50 años. Sí. Y estamos hablando de la década del 70, hace 50 años atrás, algunos no habían nacido. Son otras Fuerzas Armadas estas. Ahora, a ver, yo que como joven periodista en esa época sufrí esto también, la inteligencia, el espionaje, todo eso. Cuando apareció esto, la primera reacción que uno tiene, porque vivió esa época, es decir, ojo, garanticen que no vuelvan a hacer inteligencia, que no vuelvan a espiar. Mire lo que pasó en la época de Milani, donde todos sospechamos que nos espiaban. Las Fuerzas Armadas hacen inteligencia, pero inteligencia interior. Claro, inteligencia interior hizo Milani. La señora de Carlotto, habría que preguntarle, ¿qué dice de lo que hacía Milani? Milani hizo inteligencia interna desde las Fuerzas Armadas. Esa fue la etapa distinta del kirchnerismo donde se abrazó a las Fuerzas Armadas, pero porque las quiso utilizar a las Fuerzas Armadas con funciones políticas. Estas Fuerzas Armadas son neutrales políticamente, no tienen actuación política. Aguad, ¿y están en condiciones las Fuerzas Armadas? Porque la imagen que todos tenemos es que tenemos Fuerzas Armadas desmanteladas a lo largo de muchos años, por distintas causas, desde las sanciones externas después de Malvinas, hasta por la falta de presupuesto. Ahora estamos en una situación económica muy compleja. ¿Están en condiciones de ayudar a la Fuerza de Seguridad, de hacer algo? Profesionalmente tenemos una Fuerza Armada de gente muy capaz, muy preparada, muy capacitada, muy comprometida. Obviamente que no tenemos el equipamiento necesario, y menos aún el equipamiento de última generación. Es decir, la revolución tecnológica sobre la que está montado el mundo cambia todo y fundamentalmente, y además nace así, cambia la defensa, cambia los instrumentos de la defensa. Hoy todo lo que se ve en el mundo es obsoleto y es más, todavía no se está... Bueno, seguimos después de este debate realmente que tuvimos caliente sobre el tema de la reforma de las Fuerzas Armadas. Viste que Brandoni pedía buenas noticias. Decime que tenés buenas noticias de precio, no creo. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Querés que me vaya? Decime la verdad. No, me voy. En todo caso, es la única manera en la que puedo ayudarte. Tenemos que hablar de consumo. Los últimos números hablan de una caída muy importante que se viene registrando, además, en los últimos meses. Y el punto, además, Edgardo, es cómo empezamos a cambiar nosotros mismos los hábitos en tiempos de crisis. Mirá. A ver. El nivel de consumo está en caída y después de varios meses los consumidores empiezan a mostrar cambios en sus hábitos de compra. Cada vez menos hogares hacen una compra mensual, tal vez los que tienen más recursos, y después la mayoría de la población hace muchas compras o chicas o medianas. Ha disminuido el consumo de artículos de primeras marcas y aumentó el de segundas, terceras marcas y marcas propias de los supermercados.
disminuyó el consumo de carne vacuna y leche y aumentó en cambio el consumo de harinas y fideos. Todos los hogares prácticamente van a un autoservicio. En segundo lugar podríamos poner todo lo que son hiper y supermercados. Y en tercer lugar aparecen los formatos discount, los mayoristas. Hay mayores compras en las ferias itinerantes y también mayor cantidad de consumidores, en la medida de sus posibilidades, concurre al mercado central de Buenos Aires. La devaluación, la suba de las tarifas y los salarios que corren de atrás a la inflación son algunas de las principales causas. La gente ha tenido una caída en su poder adquisitivo producto de que los precios suben y los salarios no, es así de simple. Los supermercadistas también miran con preocupación lo que está ocurriendo. La rentabilidad ha caído muchísimo, las ventas no se ve que vayan a subir rápidamente y hay mucha preocupación. Se estima que esta situación se profundizará durante el segundo semestre. Si no hay una recomposición de los salarios, va a continuar la pérdida en el poder adquisitivo. Las expectativas son que los precios van a seguir subiendo, todavía no están las listas de precios acomodadas a lo que ha sido la devaluación. Nosotros creemos que en el segundo semestre va a haber una recesión o un freno en ese sentido en la demanda y estamos estimando un año en que la caída total va a ser entre 1 y 2%. En tiempos de ajuste, la economía doméstica está cada vez más en modo ahorro. Está el informe de Marina. A ver, encima aumenta la canasta familiar, sí, la que mide la pobreza, la indigencia, todo. Aumenta y hay menos gente que pueda tener acceso a este consumo. Absolutamente, por eso estamos hablando de cambio de hábitos también, ¿no? Digo, hay muchísimas preguntas para hacer para tratar de entender además cómo se va piloteando de alguna manera esta crisis. Por eso le agradecemos a Guillermo Oliveto que esté acá, porque Marina estuvo haciendo el informe, tiene muchas preguntas, todos los que están escuchando también, ¿no? Porque cada vez es más difícil, con la plata que uno tiene, tener acceso a las cosas elementales que necesitamos para la vida diaria. Sí, yo creo que no hay corridas gratis, ¿no? Está claro que haber pasado de un dólar de 20 a 28 pesos en 2 meses, ya lo viste en la inflación de junio, que fue 3,7, pero en alimentos fue 5,2. Lo que nosotros habíamos detectado en su momento, que era un consumidor que se había puesto en modo austero, básicamente porque tuvo que pasar a pagar lo que antes no se pagaba, que era gratis o casi gratis, agua, luz y gas, vemos que ahora está en modo austero recargado, ¿no? La gente muy atenta, mirando muchísimo los precios, teniendo cero prejuicios, decidiendo cambiar de lugares o de marcas donde compra, básicamente para tratar de estirar lo máximo posible el dinero que tiene en el bolsillo. Una de las cosas que se dijo era que no se había terminado de trasladar todavía la devaluación a los precios porque no había consumidor que pueda absorber, digamos, aumentos de más, digamos, más importantes todavía. ¿Esos aumentos en algún momento nos van a llegar a la góndola? Creo, Marina, que acá sí va a haber una diferencia con respecto a lo que fue 2016. En 2016 hubo una devaluación muy fuerte por la salida del cepo, pero en general las compañías no tenían tan claro qué es lo que pasaba del otro lado, porque hacía tiempo que los precios venían controlados en el gobierno anterior, y hoy sí tienen claro que este consumidor ya no convalida cualquier precio, con lo cual están procurando trasladar, al menos en partes, y tratando de trasladar lo menos que puedan. Básicamente, te diría, hasta por una cuestión de conveniencia, porque saben que si trasladan todo de golpe, automáticamente eso repercute en la cantidad de unidades vendidas. Entonces, creo que van a trasladar lo menos que puedan. ¿Quiere decir esto que no van a seguir trasladando? No, por supuesto, porque el dólar tiene un impacto, en muchos casos directo, porque es materia prima, y en otros casos indirecto, pero también vinculado, porque es los envases o distintos elementos que están dentro del precio de producción. O sea, va a seguir habiendo traslado, pero me parece que esta vez lo que tienen todos muy claro es que hay que hacer finitas las cuentas, porque no vender también tiene un precio. A tasas del 47%, quedarte con el stock porque los consumidores no te compran, también es caro. Entonces, creo que ahí está un poco lo que yo decía, los consumidores y las empresas o las marcas están como jugando al truco, ¿no? Tanteándose mutuamente. ¿Qué pasa, perdón, con las promos y todas? Digo, hoy fue un día, por ejemplo, de promos importantes. En algún momento se había puesto de moda ir al mayorista. Ahora nos decían que la gente está yendo mucho más al efectivo y que incluso en el mercado central, la gente que se organiza para ir al mercado central, hace en el mercado central compras más chicas. Bueno,
yo creo que vamos a un tiempo de muchos anabólicos de todos los que se te puedan ocurrir, promociones, descuentos. Digo, veíamos el otro día colas por los descuentos del 50% del Banco Provincia que han regresado. Todo aquello que hoy tiene producto atractivo con precio adecuado, el consumo aparece. Yo el otro día publicaba una columna donde hablaba del caso casi simpático de los osos de peluche, que es una cosa... Que aparecieron pero aparecieron osos gigantes de 1 metro a menos de 12, 13, 14 dólares y la gente iba corriendo a comprarlos. Pero yendo a productos mucho más sustanciales, si uno mira lo que pasó con la carne que venía creciendo en volumen cerca de 4,5 puntos, 5% de crecimiento, que es mucho, era básicamente porque cuando la inflación subía 25 puntos, la carne había subido 15. O sea, ahí hubo un cambio de la política del gobierno al quitar las retenciones que favoreció la producción. Y cuando vos tenés productos que son convenientes, como la carne, muy importante para los argentinos, que suben menos que la inflación, la gente compra eso y deja de comprar otras cosas. Entonces, lo que sí está claro hoy es que donde los argentinos ven una ventana de oportunidad, entran a ese mercado y por eso hoy tenés muchas empresas, mira Textil, está liquidando los stocks con un sale realmente importante del 50% más, donde a dólar de 28, ya ir a comprar a Chile o a Miami ropa o zapatillas no es necesariamente lo mismo que era $1 a 20. Oliveto, a ver, decíamos, el Banco Provincia de Buenos Aires apunta con los descuentos del 50%. ¿Lo ve a los otros bancos haciendo algo parecido? Ahí, Edgardo, es una pregunta muy buena. Los bancos hasta ahora venían como menguando los descuentos que venían desarrollando, que habían hecho muy fuerte en otro momento, porque les había cambiado el negocio. De algún modo, el año pasado, el boom del sistema financiero no pasó por el consumo, sino que pasó por el crédito. Créditos hipotecarios creció 100%, créditos prendarios y personales arriba del 60%, mientras que los créditos de la tarjeta crecieron solo 23%. O sea, la gente había pasado de un consumo de más corto plazo a más largo plazo. Para comprar inmuebles, para comprar autos, para comprar viajes, para comprar motos, electrodomésticos, etc. Hay que ver ahora cómo se reacomodan los bancos. Yo lo que veo a los bancos es en este momento tratando de entender cómo les quedó el nuevo mercado y probablemente vuelvas a ver algunos apareciendo con algunos beneficios si entienden que eso es lo que en este momento le reclama la gente. Decías hace un ratito que es un consumidor un poco más alerta en algunas cuestiones y que, por ejemplo, se corrió a segundas marcas. Los que ya estaban en las segundas marcas, ¿hay un corrimiento también? En realidad lo que tenés es, como decía antes, ningún prejuicio. O sea, tenés consumidores que te pueden comprar en ciertos productos y entienden que está a buen precio, la primera marca o primerísima, lo que quieras, en otro la segunda, en otro la tercera, como la lógica de la moda, que alguien puede tener, no sé, una cartera de la mejor marca y ponerse una remera básica o zapatillas muy buenas y ponerse un saco que compró en un sale. O sea, esa lógica que los consumidores tienen hace rato acá y en el mundo, en la moda, yo creo que está llegando acá fuerte en la Argentina en el consumo masivo. Consumidores que son capaces de combinar en un changuito primeras, segundas, terceras, marcas propias de los supermercados. Atención con eso que le están poniendo mucho énfasis como una forma de recuperar o de retener clientes también. Guillermo, uno lo que ha visto en medio de toda esta crisis económica es que la gente dice, bueno, no, al supermercado no voy porque no compro tanto. Me voy al supermercado de barrio, que hay excepciones, porque son chinos todos. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría son chinos. Sobre todo en Buenos Aires. Sí, ahora, ¿qué pasa con los precios ahí? Porque es donde uno va a diario y va comprando la compra hormiga, ¿no? No es la misma compra que el supermercado. O sea, es que, a ver, ahí tenés la doble combinación de factores, porque por un lado la gente hace la compra hormiga como una manera de no tentarse y de ir soltando la plata de a poco, dependiendo en muchos casos de cómo la vas generando. Ahí obviamente también depende cómo sea tu fuente de ingresos, ¿no? Si vos cobrás por mes, es más fácil ir a un submayorista a hacer una compra grande, pero si vos cobrás por semana o por jornal, naturalmente vas jugando de acuerdo a cómo evoluciona tu día a día. ¿Qué te dice la gente hoy, Edgardo, cuando nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cómo imaginan el 2019? Página en blanco, no hay imaginario. Lo que tienes es, hoy yo vivo día a día. Entonces, esto favorece la lógica de voy comprando de a poco. Por un lado, una parte de los consumidores está haciendo eso. Canta reflejaba que están creciendo también los comercios más chicos, los almacenes o los autoservicios. Y después tenés los otros que dicen, no, al revés. Vayamos a buscar un descuento por volumen o por cantidad, ya sea en una promoción muy agresiva de algún hipermercado o en el canal mayorista, que fue la vedette, sobre todo el año pasado. ¿Viste algún precio cuidado? Sí. ¿Los viste? ¿Están? Sí, están. ¿En algún horario especial? No, porque es una queja importante. Ayer estuve dando vuelta en un mini mercado y había varios. La lista en este momento es de más de 490 productos. En general, el comentario de consumidores es que en la góndola se ve un porcentaje muy chico. Los supermercados no tienen obligación de tener la totalidad, pero daba la impresión de que era muy menor esta vez la participación. Mirá,
A ver, yo creo que precios cuidados, para empezar, es una promoción o una estrategia, un programa que cruza la grieta. Lo quieren los que estaban antes, lo quieren los que están ahora. El 80% de la aprobación de la población aprueba precios cuidados, igual que aprueba hora 12, con lo cual ahí no hay ideología. ¿Y los supermercadistas lo quieren? Porque a veces aparece escondido. Yo te diría que hoy a muchas marcas les viene muy bien porque es una manera de justamente atraer consumidores que si no, no tendrían. Y después los supermercados dependerá de cada uno cómo lo pueden ejecutar, también de cómo sean abastecidos. Pero me parece que al mercado que vamos, de modo austero recargado, no tener los precios cuidados te puede llegar a jugar en contra. Marina. Ahí está. Vamos viendo las distintas cuestiones. En esto, sobre todo, de ir haciendo compras de apuchitos. ¿Se ve esto en algún rubro por fuera del supermercado? Digo, estamos hablando de este consumo específico, pero vos decías un modo ahorro total. ¿Qué otras cosas incluye? No, lo otro que está entrando muy fuerte es la idea de que llegó con el aumento de tarifas y que se trasladó a todo el consumo, que es hay que ahorrar. O sea, hoy derrochar está mal visto. No importa si los que no tienen, porque no pueden, pero los que tienen, porque dicen, no va más, ¿no? Entonces, en algún punto tenés ese valor trasladado a prácticamente todo el consumo. Si vas a los electrodomésticos, la gente te dice, prefiero comprar, no sé, un lavarropas que vale 3.000 o 4.000 pesos más, pero lo pago en cuotas en tanto y en cuanto me permita ahorrar energía, o aires acondicionados inverter, o bueno, todo otro tipo de cosas, los que están haciendo ese tipo de compras. Los que compran autos, hoy te están diciendo, bueno, ¿a qué dólar te lo voy a comprar? ¿Cómo qué dólar? ¿El dólar vale 28? No, hay un dólar X, 23, 24, los que todavía tienen alguna inmueble por comprar, los que antes vendían y no se bajaban del precio, hoy te hacen un descuento o van al dólar ladrillo. Es decir, están todos, yo creo que está toda la economía reseteándose, todos recalculando y en ese sentido, todos también en algún punto oteando las cartas para ver qué hay del otro lado, tratando de encontrarse y concretar finalmente las ventas, ¿no? Guillermo, gracias. No, por favor. Con eso. Panorama amplio, ¿no? De cómo están las cosas. Gracias a Marina que fue al supermercado. Por favor, muy buen informe. Bueno, vamos a la pausa, pero antes con Tino y Gargamusa. No está Bonelli, así que dejemos que algunas cuestiones económicas... No se toman vacaciones, Tino y No se Gargamusa. toman vacaciones, Tino y Gargamusa. Che, Teno, ¿viste que para que el FMI nos preste la guita, el país tiene que cumplir ciertos requisitos? Sí, hay que bajar el déficit, tener reglas claras en la economía. Y además Lagarde pidió un bronceado caribeño como el de Sol Pérez. ¿Sí? Eso es parte de sus exigencias. No solo eso, Tono. También tienen que decirle que está igualita a Sol sin reírsele en la cara. Vamos a ver qué otras exigencias vienen en la letra chica del contrato con el FMI. Y dale. Mirá, Gargamusa, el regimiento donde vive Mario Vidal tendría que ser transformado en un Euro Disney. Y sí, Teno. Todo ese espacio, ese personal y esa sonrisa no son para desperdiciar. ¿Qué más? Los animales autóctonos de los billetes, el yaguareté, hornero y guanaco, se cambiarían por los animales más representativos de Estados Unidos. ¿Y cuáles son? El reno, el águila y Donald Trump. Mira, Tono. Los tirapiedras del Partido Obrero van a tener que usar bates de béisbol y pelotas. Así impulsan el deporte nacional del gran país del norte y nadie sale malherido. ¡Qué bueno! Mirá, Cristina, que está en una etapa de no hablar, sería aprovechada para hacer de Bernardo en la serie del Zorro. Sí, no. Ella puso como condición incluir a Parrilli como Sargento García. Así el capitán Monasterio lo sigue insultando. Sargento García, es usted un imbécil. Mirá, los observadores yanquis del FMI pidieron como bienvenida una Marilyn parada arriba de esa boca de subte para representar la famosa escena donde se le vuela el vestido. Lástima que justo aparecieron los metrodelegados y le arruinaron el efecto. Volvemos con Bonelli y Alfano. Y dale. ¿Querés
pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Bueno, Marina, mucha repercusión el debate por el rol de las Sí. Fuerzas Armadas. Ahí lo vemos en la página web de tn.com.ar. Aguada asegura que las Fuerzas Armadas no van a ser de policía, no van a cumplir el rol de las Fuerzas de Seguridad en la Argentina. Próximo miércoles es el dictamen por el aborto. Sí. El otro miércoles también llega al recinto. llega al Exactamente, se recinto. vienen 2 miércoles muy calientes. Yo creo incluso que el miércoles que viene puede llegar a ser el día clave. Primero porque va a haber un poroteo más claro, aunque con algunos vaivenes, ¿no? Es más difícil de predecir la situación en el Senado que en diputados, pero la gran clave es ver si va a haber dictamen, si va a haber cambios, perdón, en este dictamen. Ahí vamos a saber si el Ahí vamos a miércoles saber 8 si el miércoles de aprobarse, de conseguirse los votos, y esto está todavía muy parejo, efectivamente, digamos, una sanción positiva en el Senado transforma el aborto en ley o no. Bueno, ya nos vamos. Marcelo Bonelli está de vacaciones, ya el miércoles va a estar con nosotros, Sergio Varela también. Así que agradecemos muchísimo a Marina Biuso el aguante que nos hizo, así que gracias ya Marina. voy a agarrar y a vacaciones, toda ya la vas a ver. producción también, así que a todos los que forman parte de Dos Voces, gracias. Y a vos, Alfano. Y a mí también. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao.